este coloquio que es sobre la clave para el éxito en la innovación, que forma parte del ciclo de coloquios sobre emprendimiento e innovación que vamos a llevar de la mano de la cátedra de Iberdrola, ¿eh? Ética económica y empresarial de la mano de mi buen amigo José Luis Fernández Fernández, de la Universidad de Comillas. Le agradezco a Fernando Pavón su colaboración, que nos da soporte a través de la empresa Ganco para que podamos sacar adelante este tema. Y eh, entramos en materia. Cuando se habla de innovación, hemos dado el título de la clave y el aspecto de la clave es importante, es el que soporta la bóveda, ¿no? La clave permite interpretar los contenidos de un texto o permite situar las notas en una composición musical. Y a lo largo de esta sesión, de este coloquio, se va a ver cuál es la clave, porque el problema que nos encontramos cuando hablamos de innovación es que se confunden numerosamente, es una palabra que es equívoca, se confunden extraordinariamente los términos. Eh, Estamos viviendo un momento en el cual la medicina online se ha disparado. La educación online media, universitaria, posgrado, se ha disparado como consecuencia de las circunstancias que estamos viviendo. Las empresas han tenido que adecuar sus estructuras y organizar su flujo de trabajo al trabajo online. Bueno, se desarrollan nuevas técnicas de venta específicamente para vender a través de Internet. Los desfiles de moda, los desfiles de alta costura, se hacen telemáticos. Yo creo que esto va a transformar el futuro dentro de este espectáculo, ¿no? Las videoconferencias como esta no están rompiendo las barreras todas. Estamos hablando de tecnología, pero la innovación no es solamente tecnología. También se ha disparado, por ejemplo, empresas que, como consecuencia de la situación que estamos viviendo y la caída de las ventas, se encuentran con una capacidad excelente en la producción y que no saben qué hacer con él y han descubierto el vendérselo a lo que hasta ese momento, alquilarle esa capacidad de producción a lo que hasta ese momento eran competidores y que de repente se han convertido en aliados. Eso es innovación. El coworking es innovación y se está acelerando. Hace unos días se escribía en Idealista News un artículo sobre la Fundación Hogar, sobre cómo ha incorporado la figura de las SOCIMI para intentar resolver el problema de la falta de vivienda. Eso es innovación. A lo largo de la historia, domesticar animales, el salto que dio el hombre al domesticar animales como los perros o los equinos, fue un salto extraordinario, ¿no? En cuanto a la capacidad de defensa o en cuanto a la caza, o en cuanto al transporte de mercancías. Todo eso es innovación. O la letra de cambio es innovación. Y nada de eso llevaba en sí mismo un salto tecnológico, ni un salto científico. En España, la innovación está muy baja, está por los suelos. Aparte, que no es un problema de concepto, aunque creo que este problema luego José Manuel nos dirá un poco más a fondo, José Manuel Leceta, ¿no? Nos dirá un poco más a hablar sobre esto. Pero en el índice global de innovación, es el trabajo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, junto con una serie de centros académicos, estamos en la 30ª posición. 30ª, no 30ª, ¿eh? 30ª. Ocupamos el puesto 30 de 131 países. Por supuesto, delante de nosotros está Italia, está Chipre, está Portugal, ¿no? Pero es que en ese mismo ranking, si atendemos a lo que es innovación a empresa, es crítico para un país. España ocupa el puesto 37º. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque la calidad en la fuerza del trabajo por parte de las empresas, es lo que se evalúa, no se cuida, ¿no? No se cuida la formación en materia de innovación, no se cuida el nivel de conocimientos, tenemos un déficit muy importante. Y podemos empezar a hablar ya con José Manuel Leceta,
todos tenéis buenos días, José Manuel. Eh, todos tenéis en la invitación que es doctor ingeniero en telecomunicaciones, fue director general de Red.es y del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Es CEO del puerto de Alicante, que se ve al fondo de su imagen, ¿no? Y ha escrito varios libros, pero últimamente un libro que es el de Innovación Fractal, que está teniendo un éxito extraordinario a nivel mundial, y eso que está por ahora en español. Estás en español, lo pasarás al inglés en breve, ¿no? José Manuel, hace unos días, el 18 de marzo, se puso en marcha el Consejo Europeo de Innovación, de millones de euros, hasta el 2027, o sea, algo más de 1.400 millones al año, ¿no? Aceleración empresarial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero yo la sensación que tengo con este consejo es que sigue confundiendo innovación, o se sigue asociando probablemente innovación. ¿Qué es innovación? Sí, eso es verdad. Siempre hay que empezar con esa pregunta, ¿no? Es curioso esto. Vamos a ver por qué, ¿no? En mi opinión. Es verdad que en este libro, que es un libro de cabecera para mí, no tiene que ser un éxito mundial. Ya sabes que escribiendo uno se queda tan a gusto, ¿no? Y también entiende un poco mejor, ¿no? Lo que es un buen ejercicio, ¿no? Y en ese libro, aunque hay otros cánones, ¿no? O definiciones más canónicas, ¿no? Que explican la innovación de una manera muy abigarrada, yo lo resumo como explotar con éxito nuevas ideas. Entonces ya vemos que hay dos componentes. Una componente ligada al conocimiento, la tecnología, la novedad, y otro ligada a la adopción, al mercado, al uso. Y es en esta confluencia. Ya sabéis que esta diferencia entre innovación e ideación viene de Schumpeter. Y entonces y se podría resumir como que toda innovación supone una novedad, pero no toda novedad supone una innovación. A veces es verdad que se confunde, ¿no? Y luego hay otro aspecto que señalabas tú en tu introducción que es muy interesante, porque la innovación es a la vez un producto, es un output, pero es también un proceso que hay que alimentar, ¿no? Y en esos procesos, pues efectivamente el liderazgo, que es el tema, ¿no? Y por tanto las personas, el factor humano, juega no solo el factor humano, el factor social, porque en esto estamos también todos de acuerdo, cada vez es más complejo, tú lo resumías, y por tanto necesitamos perspectivas plurales, necesitamos ecosistemas. O sea, tenemos por una parte el factor humano y el factor social. A mí me gusta decir, bueno, todo el mundo, que la innovación va de personas, pero es que además es un asunto de todos. Y por tanto tiene que ser un asunto social si queremos tener éxito. Preguntabas también por qué no funciona, ¿no? ¿Por qué no estamos ahí? Parece que nos estamos acostumbrando que cada vez que se publica un ranking, pues tenemos que salir siempre mal. O sea, hay otras historias de éxito en España, ¿no? Y aquí, claro, gran parte del problema es la definición, ¿no? Como venimos diciendo, ¿no? Y por tanto la solución también es cambiar la definición. Confundimos, me parece, en este terreno, como bien decías, en los deseos con la realidad. Nos gustaría ser un país high-tech, donde la ciencia estuviera permeando la estructura industrial, pero no es la estructura industrial que tenemos. Seguimos, sin embargo, insistiendo en políticas que son equivocadas. O sea, los procesos también se cambian reconociendo primero que tienes un problema y después solucionando fallos de mercado, fallos de sistema, en la mayor parte de los casos, y por tanto las políticas tendrían que ser holísticas, ¿no? Muchas veces cuando se habla de innovación, como decías, queremos decir ciencia. Y cuando queremos decir ciencia, queremos decir subvención. Y al final, no es un problema español solo. En Europa, cuando decimos innovación, generalmente la gente entiende subvención. O la siguiente pregunta es, ¿qué ayudas hay para esto? ¿No? En Estados Unidos, digamos, la aproximación es otra, aunque, bueno, el principio, ya sabéis también que hay economistas como Mazzucato que dice que hay que hacer lo que hace Estados Unidos, no lo que dice que hace. No quiere esto decir, por tanto, que la base de conocimientos no sea importante, pero bueno, hay opiniones yo creo que cada vez más autorizadas, desde luego que la mía. Hace poco leía un artículo de un profesor de SADE que decía que las políticas de innovación en España están equivocadas, no funcionan. Se publicaba estos días, ¿no? Y esto me recordaba algo que escuché en una reunión internacional una vez a la que no supe responder, que decía, fue un belga, ¿no? Que se sentaba a mi lado y dijo, solamente los idiotas no cambian de opinión.
No sé, ¿por qué tenemos que acostumbrarnos a que siempre cuando... Bueno, hay también un problema de métrica, ¿sabes? Hay quien piensa que es que no se miden otras innovaciones que no sean tecnológicas. Eso seguramente también es así, ¿no? Pero no hay ninguna razón para pensar que España no pueda ser un país de innovadores, porque de hecho hay casos, ¿no? Y casos que hay que poner en valor. No son necesariamente innovadores basados en la ciencia. Esto, insisto, no quiere decir que la ciencia no juegue un papel, pero tiene que ser, y yo creo que en este camino estamos, hay algo de positivo siempre, ¿verdad?, en las crisis. Y ahora este asunto, que era un asunto de tecnólogos, pasó a ser un asunto de economistas y estamos camino de que sea un asunto de todos. O sea, es un asunto social, me parece a mí. Todo el mundo en el maná europeo quiere ver como la solución no ya a su empresa, sino quiere ver una solución a la sociedad. Entonces, bueno, en ese punto positivo me quedaría. Bien. Hay un tema que a mí me preocupa y es que en la presentación del Consejo, el día 18, ¿no?, del Consejo Europeo de Innovación, nuestra amiga Ursula von der Leyen, presidenta de la comisión que hizo la presentación, dijo, para hablar de innovación, Europa es una potencia científica. Sí. Ya lo centró, ¿verdad? Vamos a centrar las cosas para que queden claras. Pero si bien somos buenos para hacer ciencia con dinero, necesitamos mejorar en hacer dinero con ciencia. Sí. Sí. No quiero más que lanzar esto, es decir, me temo que desde la Unión Europea no va a haber mucha ayuda para conseguir focalizar la innovación, mejor dicho, abrir el foco de la innovación en el aspecto de la capacidad de aportar soluciones. Bueno, en eso yo ya digo, soy siempre positivo, ¿no? Pero es verdad que otra vez es una mala definición del problema. O sea, esto es lo que se ha llamado en ocasiones la paradoja europea. Hay estudios y una evidencia de que esta paradoja no es tal. O sea, la ciencia europea es buena, pero depende a qué te refieres por buena. Si pensamos en esto que decía un profesor de la Complutense, ¿no?, José Molero, la mejor teoría es la teoría útil, ¿no? Decía, toda buena teoría es una teoría útil, ¿no?, por definición. Hay, ya digo, evidencias de que la ciencia europea, pues bueno, tiene también sus cosas, ¿no? Y ya digo, no se tiene esto que entender como una crítica, pero es una mala definición, es decir, que somos muy buenos desde el ámbito académico y muy malos desde el ámbito empresarial. Por cierto, yo soy, ya digo, positivo. El lanzamiento del Consejo Europeo también estuve pendiente. Me parece un avance significativo. Ahí hay una adopción de modelos de apuestas por la innovación cercanos a lo que ha hecho Estados Unidos, con el SBIR, con, digamos, apuestas que son referentes, ¿no?, después de muchos años. Y también se apuesta por esto que se llama la soberanía tecnológica, o sea que la Unión Europea, sorprendente, va a tomar también posiciones accionariales en empresas críticas, ¿no? Porque una parte del problema, ya sabéis que el problema no está en la generación de startups, ¿no? ¿Por qué las startups son importantes? Porque son responsables de una parte importante de la innovación de ruptura. Entonces, y el problema no está en la generación. De hecho, Europa genera más startups que Estados Unidos. Está en que no escalan. ¿Por qué no escalan? Porque no hay condiciones de contorno, incluida la regulación, los mercados que no están armonizados, etcétera, ¿no? Pero es significativo que el Consejo no va a ser un consejo de capacidades, de oferta, sino que quiere también actuar en el ecosistema. Entonces, al pilar donde antes estaba el EIT, de manera, ahora se incorpora al Consejo, creo con una idea y con un modelo de intervención mucho más rico. Y ya digo, parte del problema en Europa es que se generaban startups, luego venía el hermano americano y las compraba y terminábamos, digamos, un poco así todos encogidos de hombros. Esto la Unión Europea ahora con la soberanía se va a plantear intervenir a través del Consejo de Innovación. Y luego también hay un capítulo de ecosistemas y de misiones. O sea que, bueno, Europa después de todo es un terreno de experimentación en políticas de innovación. En España, sin embargo, seguimos instalados en el modelo lineal. A ver si esto lo cambiamos, ¿no? Como ahora vamos a financiar parte de la fiesta con el maná europeo, a ver si nos permeamos un poco de ese tipo de políticas más holísticas. Sí. Estabas hablando de ecosistemas y esto me va a permitir, porque yo soy un forofo, lo que pasa es que de los ecosistemas creo que es imprescindible porque tienes que crear entornos en los cuales se desarrollen las capacidades y las potencialidades. A nadie le puedes obligar a, sino que tienes que suscitarle. Y esto, lo que pasa es que creo que tenemos distintos matices en la perspectiva de los ecosistemas, porque tú tienes una gran experiencia en lo que es el sector público y que está muy bien, está muy bien y que es clave, es importante, no digo que no. Mientras que mi experiencia es prácticamente del sector privado, ¿no? Y tú ves la creación de ecosistemas
a nivel territorial, yo veo, y no es incompatible, la necesidad de crear esos ecosistemas en la empresa, que Sí, creo que además es donde es totalmente. más susceptible de desarrollarse. Sí, Y sí. aquí ya enlazamos con Javier Camacho Ibáñez, es doctor en Economía y Empresa, ingeniero de telecomunicaciones. Estamos rodeados por la tecnología, ¿no? MBA del IES y es director de Sostenibilidad y Ética y profesor de ICADE, de la Universidad de Comillas, ¿no? Tiene también una gran experiencia, más de 26 años de experiencia nacional e internacional en empresas, ¿no?, de diferentes sectores. Richard Foster, comentaba que la mayoría de los directivos comprenden que el cambio es relevante para ellos. Él hablaba del cambio tecnológico, ¿no? Yo lo voy a ampliar, porque Richard Foster identifica tecnología con innovación. Insistimos, la innovación es más que tecnología y la tecnología en sí misma no suscita innovación, aunque la innovación precisa en muchas ocasiones la tecnología. Y decía, pero tiene claro, ¿no?, que es relevante para ellos. Lo que no tienen claro es la imagen del proceso a través del cual se transforma la innovación en una ventaja competitiva. ¿Eh? ¿Qué puede hacerse para acelerarlo, ¿no? En España, si en el sector público se hace aguas en lo que es el concepto de innovación, en el sector privado son pocas las empresas que realmente lo tienen claro. Curiosamente, desde mi experiencia, hay mucha pequeña y mediana empresa que está innovando sin saber que está innovando, porque conceptualmente no entra de esos parámetros. Y que le sucede, como decía José Manuel Leceta, que le importa un bledo las subvenciones, porque innova para poner en valor sus capacidades, que de repente se han encontrado, a lo mejor ahora con la nueva situación, con un muro, ¿no? Con un muro. ¿Cuál es el papel? Si estamos creando, y hemos hablado también de ecosistemas. Eh, Javier, ¿cómo ves el papel de los órganos de gobierno, de la empresa en España, ¿no?, en el ámbito de la innovación? ¿Cómo se concibe, ¿no? ¿Qué Muy bien. tipo de liderazgo desarrolla o debe de desarrollar? Que creo que vamos a apostar más hacia el futuro. Recojo ahí el guante, recojo ahí el guante. A ver, yo precisamente iba a centrar, ¿no?, esta primera intervención en la cuestión de las pymes, ¿no? Pymes más bien medianas, aunque también pequeñas, pero bueno, al final pymes que lo miremos por donde lo miremos, pues no, están entre el 70% por encima del 70% del empleo, por encima del 90% en cuanto al número de empresas. Y, y, y claro, carecen de ciertas cuestiones, principalmente de tres. Y yo creo que son un poco los pilares, ¿no?, las palancas en las que habría que incidir. Una, con respecto a los órganos de gobierno, es lo que se traduce no solamente en cuestión de innovación, sino en muchos otros aspectos, ¿no? A la hora de definir, ¿no?, esas palabras o esas etiquetas de estrategia, de objetivos, de innovación, ¿no?, que llenan muchos discursos y que son simplemente, pues eso, etiquetas en un frasco que posiblemente pues está vacío, y que esa es una responsabilidad directa de los órganos de administración a la hora de definir un poco el rumbo de la empresa, ¿no? El rumbo y de definir cómo quieren que en esa empresa se trabaje. Hay otro aspecto que es la cuestión de la soledad, ¿no? Lo que fallan también estas pymes es que es muy difícil para una pyme generar estar en un ecosistema, ¿no? Por la razón siguiente, porque yo, pues como muchos de vosotros, ¿no?, hemos trabajado muchos años con este tipo de empresas, algunas familiares, y, y generalmente tienen un sentimiento de soledad muy acuciado. Es decir, no tienen referencias. No, un director de una empresa, cuando mira hacia los lados, no ve a nadie igual que él, que le pueda ayudar, ¿no?, que le pueda sugerir cómo avanzar por ese camino. Y esa es una barrera, pues, difícilmente salvable. Sin embargo, yo creo que la tercera
la tercera palanca en la que sí que las empresas de cualquier tamaño, pero sobre todo aprovechando las ventajas que tienen las pequeñas y medianas empresas, sí que pueden trabajar, es en una palabra que bajo mi punto de vista es clave, que ya adelantaba José Manuel, que es la cuestión de personas y la cuestión de capacidad. ¿Vale? Capacidad entendido en el entorno anglosajón, ¿no? Con la palabra esta, a nosotros a veces, ¿no? El español es más rico en palabras y a veces nos falta. Los ingleses tienen dos palabras, ¿no? Para lo que nosotros llamamos capacidad. Tienen el capacity y el capability, ¿no? Bueno, pues yo me voy a fijar en esta segunda, en capability, ¿no? Que para capability la podemos como desglosar en dos y sería realmente capacidad, ¿verdad? Y ability, habilidad. Y esa yo creo que es la clave que cualquier empresario por la que debería empezar. Lo que debería empezar es pensando cómo desarrollar habilidades de innovación, de creatividad en su empresa y cómo conseguir que el mayor número de personas de esa empresa tengan esa habilidad. Es decir, ¿no? ¿Qué capacidad de toda mi capacidad, de mis 100, de mis 250, de mis 500 empleados, qué capacidad, qué porcentaje de esas personas tienen esa habilidad de creatividad? Y eso es el capability, el producto de cuántas personas de tu organización tienen esa habilidad. Porque a veces el error que se comete es, voy a contratar a un responsable de innovación. Pues que ese responsable de innovación es una persona que va a tener, bueno, pues tiene una habilidad muy destacada, pero es que es uno, ¿de acuerdo? Entonces el concepto es que tenemos que conseguir que un mayor número de personas dentro de las empresas vayan desarrollando esa habilidad. Y ahí, por cerrar y pasar el turno, volvemos un poco a la pregunta que hacía Pepe al principio. ¿Cuál es el papel de los órganos de gobierno? Es esencial, claro, porque si yo los objetivos que defino como consejo de administración son extremadamente cortoplacistas, extremadamente limitativos, no voy a poder desarrollar, por mucho que quiera, ese ecosistema intraempresa en el que, por ejemplo, ¿no? Como hacen en muchas empresas, no de tamaño, no hay que pensar en los Google o en los BBVA, ¿no? En los que un día a la semana o medio día a la semana la gente tiene tiempo y tiene esa facilidad para pensar, para crear, para innovar, para hacer las cosas de manera diferente. Javier, no sé si te voy a tomar la palabra de pasar al siguiente, lo estoy pensando, pero probablemente lo hagamos. Pero hay un tema importante que supongo que es la experiencia común que tenemos todos. Yo he tenido empresas, he dirigido empresas, he trabajado para terceros, he trabajado en multinacional, he trabajado en empresa familiar. Grandes, medianas y pequeñas. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos en España es que el Consejo de Administración es exactamente lo mismo que el Comité de Dirección de las pequeñas y medianas empresas. Porque son las mismas personas. Son las mismas personas. Con lo cual, al final no hay Consejo de Administración. Esa capacidad de planificar, de pensar en el futuro, no llega una vez a la semana, ni una vez al mes, ni una vez al año. No hay. Y en la empresa familiar además se confunde con el Consejo de Familia. Están siempre en el día a día y en los problemas que surgen permanentemente, porque no se profesionalizan los órganos de gobierno. Y se confunde Consejo de Administración con Comité de Dirección, insisto. Y entonces, claro, es imposible apostar a futuro ni tener visión de futuro cuando estás agobiado por el presente, ¿no? Segundo tema. Se lo vamos a pasar a Fernando esto, efectivamente, porque entra mucho que ver con la naturaleza. Perdón, a Fernando, a José Luis. Estaba pensando en Fernando Calderero, que lo tenemos como asistente, pero luego ya tomará la palabra Fernando. La capacidad de comunicación. Somos un país que no para de interactuar. Las personas interactuamos permanentemente, pero llegas a la empresa y se produce como una separación entre la alta dirección, la media dirección, la baja dirección,
y no se produce esa intercomunicación que es la que permite superar los problemas de coordinación, que diría Santiago García Echevarría, ¿no? Nuestro común amigo, ¿no? Que son el mayor coste de las empresas, los problemas de coordinación. Vamos a seguir hablando de esto, pero te tomo la palabra, entonces sí, la acepto. Vamos a pasarle a José Luis Fernández Fernández, que es doctor en filosofía y máster en administración y dirección de empresas por ICADE, profesor ordinario y catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de ICADE y director de la Cátedra Iberdrola Ética Económica y Empresarial de la Universidad Pontificia de Comillas, con quien es co-director mío en estos ciclos y en este proyecto. Fue vicerrector de la Universidad Pontificia de Comillas y tiene experiencia en el mundo empresarial, no es un filósofo pirado. Pirados estamos todos, ¿no? En el momento que hablamos de innovación en estos términos. Pero él es un pirado no por ser filósofo, sino por estar en esta batalla, ¿no? Puesto que fue asesor del grupo Meliá Hoteles y además es consejero de administración de CIMED y de EY Fairwork, que no lo he pronunciado muy bien. Estamos hablando de personas, José Luis, de personas. La innovación es cosa de personas. Sin ninguna duda, querido. Vais a permitirme, pues eso, dar un capotazo un poco diferente a mis compañeros, porque yo creo que esto enriquecerá la propuesta que pongamos encima de la mesa. Los mimbres para que el cesto lo haga cada cual y haga su síntesis personal. Suscribiendo todo lo que dijo José Manuel, todo lo que dijo Javier, sin ninguna duda, y cogiendo el guante de lo que me lanzas, de lo de las personas, que ya también fue lanzado en su momento, yo, como me presentaste de filósofo, pues voy a ir un poco a la raíz del tema. Voy a ser un poco radical. De eso significa ser radical, ir a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Mira, la raíz está bastante más profunda que las hojas. Las hojas es lo que se ve. Las hojas es, pues, I+D+I, Research and Development, organismos que intentan impulsar estas cosas en empresas, en instituciones, negocio que se genera alrededor, ecosistemas que viven, algunos parasitan, otros, bueno, pues conviven. ¿Bien? Eso es así. Pero, ¿por qué todo eso es así? Porque los bichos humanos, los seres humanos, somos así. Es la innovación, la I pequeña, de I+D+I, la I pequeña, es la más baja del nivel de altura, pero la más fuerte del nivel de potencia. La I, la innovación, eso es una característica antropológica. Las abejas, yo estoy leyendo ahora un libro, Guía de Pecadores, del padre Fray Luis de Granada, un cura del siglo XVI. Diréis vosotros, ¿está pirado? Ya lo dijo Pepe Barta, estoy pirado. Leo cosas que no lee nadie. Y sacas algo en claro de eso. Todo. Quid recipitur ad modum recipientis recipitur. ¿Qué quiere decir en latín? Lo que se recibe al modo del recipiente que lo recibe. Si tú no tienes capacidad para entender lo que está diciendo un cura del siglo XVI al día de hoy, pues no entiendes nada. Pero si dices, anda, mira, qué fino. ¿Sabéis lo que estaba leyendo? Estaba leyendo al padre Fray Luis de Granada, comentando a Plinio el Viejo, el naturalista. ¿Y qué contaba Plinio el Viejo? Cómo las abejas fabricaban las celdas. No hay quien mejore. No hay arquitecto que mejore una celda hecha por una abeja. No hay planos de ingenieros, ni los planos de José Manuel, ni los planos de Javier cuando estudiaron ingeniería, mejoran eso. Yo leí una vez un artículo en Nature diciendo que eso no lo mejora nadie. Porque además, ingenierilmente, es la manera más eficiente de... ¿Y por qué esa gente que estudia arquitectura es incapaz de hacer las celdas con la perfección que las hacen las abejas? ¿Pero qué pasa? Que las abejas llevan haciendo las celdas así desde que tenemos noticia de que existen abejas.
En cambio, los seres humanos no. Los seres humanos somos capaces de hacer las casas de manera distinta, de manera nueva, de manera innovadora, no tan perfectas. Esa es la cuestión. Esa es la gran ventaja y ese es el gran drama y esa es la gran tarea. Que necesariamente somos innovadores, esa es la buena noticia. Todo el mundo es capaz de innovar, todo el mundo es capaz de externalizar cosas nuevas que nunca nadie ha hecho. Esto los filósofos lo llamamos porque somos libres, no del todo, pero tenemos libertad positiva para hacer cosas nuevas. Y, por otro lado, somos capaces de meter para adentro lo que otros hicieron, somos capaces de internalizar, de aprender lo que ya está ahí depositado en la cultura. Por eso los ecosistemas son buenos, por eso las investigaciones son maravillosas, están más altas que la I pequeña, la I grande. Investigar, a ver cómo funciona el mundo, qué causas producen qué efectos son derivados de qué cosas. Y aplicar eso, desarrollar eso, aplicarlo a distintos ámbitos. Aquí estamos hablando de empresa, estamos hablando de economía. Pero bueno, cuando resolvamos el problema económico, que está resuelto. El problema económico está resuelto. Ya lo dijo Lord Keynes hace 100 años, cuando escribía las posibilidades económicas de nuestros nietos somos nosotros. Está escrito hace 100 años exactamente esa conferencia. Y la dio en Madrid, en el Ateneo. Si la leéis, veréis, dice, cuando resolvamos el problema económico, que dentro de 100 años está resuelto, tendremos que dedicarnos a resolver los otros problemas que tenemos, que no son ya el económico. Diréis, no tenemos resuelto el problema económico. Yo digo, no lo tenemos resuelto porque no nos da la gana. Pero si quisiéramos, todo el mundo tendría lo suficiente. No lo tiene porque no lo estamos haciendo. Y ahí sí que tenemos un camino de innovación tremendo. ¿Cómo mejoramos las empresas? ¿Cómo mejoramos las realidades de las interacciones sociales? ¿Y cómo mejoramos el mundo para que los seres humanos podamos vivir mejor? Mejor quiere decir humanamente. Eso está en nuestras manos, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de innovar, de hacer las cosas nuevas, las mismas, nuevas, y se puede innovar en muchas cuestiones. Esto es así, Pepe, a bote pronto cogiendo el tema de lo de la persona, y bueno, pues ahí te lo dejo. Menos mal que solo hemos cogido a una persona, porque si cogemos a varias nos destrozas. Has innovado dentro del coloquio porque has introducido elementos rupturistas por completo. Yo discrepo de algunos temas, pero no vamos a tocarlos muy a fondo por no desfocalizar demasiado el tema. Pero es que sí te voy a decir una de las discrepancias básicas, no es contigo, para mí la economía no es la administración de los bienes escasos, sino es la mejor administración de los recursos disponibles. Porque si no, la economía solo existiría en estado de necesidad. Incluso hay una cosa que se llama economía de la gracia. Y la gracia no es escasa, precisamente. Pero bueno, la adecuada aplicación de los recursos disponibles, ese es el gran reto, ¿no? Porque uno puede tener mucha comida, pero no se la puede comer toda. Tiene que comerse lo más adecuado, por poner ese ejemplo, ¿no? Solo te voy a pedir, pero muy brevemente, y ya damos entrada en el coloquio a todo el mundo abierto, un matiz. La complejidad en la que nos movemos, porque tú has presentado una capacidad humana capaz de afrontar toda la realidad. Pero la realidad es tan compleja que la capacidad humana será capaz de afrontarla, pero la capacidad de la persona no es tan capaz porque le desborda por las multifacetas que tiene esa complejidad. Y entonces necesita algo que es también consustancial a la persona, que es relacionarse con los demás para, unidos, afrontar esos problemas y buscar soluciones conjuntamente. Claro. Trabajar en equipo. Claro. Pero trabajar en equipo no es tan fácil. No. Y exige al menos que compartir qué virtudes, qué valores. Bien. ¿Qué es lo que hay que compartir como mínimo para formar un equipo que tenga condiciones de éxito? Muy buena pregunta. Mira, yo, claro, es verdad. Es decir, bueno, muchas de las cosas que estáis diciendo aquí están simplemente enunciadas. Cada una de ellas habría que matizarla muchísimo, ¿no? Pero
A ver, lo primero que quiero decir es que, claro, nadie es una isla, nadie es una isla ni puede pretender ser omnisciente. Ni, no omnisciente que lo sepa todo, no, no, ni siquiera sentirlo todo ni captarlo todo, no. ¿Cómo se aprende? Con el roce con los otros. Somos sociales. Bien, por lo tanto, la inteligencia colectiva, la innovación colectiva, el integrar lo diverso, lo polifónico, los que nos gusta la música, la polifonía, no, no, no la monodia y el canto llano, la polifonía que implica, yo la primera vez de niño con 9 años que formé parte de la Escola Cantorum en Oviedo, cuando el primer acorde que sonó todo el coro, yo para mí quedé transpuesto a otro mundo y desde entonces la polifonía, las muchas voces, es lo que a mí me parece que da la clave. Ahora bien, ¿qué hay que saber hacer ahí? Hay que saber entrar cuando te manda el director. Y hay que saber cantar lo mejor que puedes, y hay que saber leer la partitura, y hay que tener oído, y hay que no, no desentonar. ¿Y eso qué significa? Humildad. ¿Y eso qué significa? Esfuerzo. ¿Y eso qué significa? Entrenamiento. ¿Y eso qué significa? Humildad otra vez. ¿Y qué significa? Sobre todo, capacidad de asombro, capacidad de admirarse. El Zaumasen de Platón, el asombrarse ante las cosas, eso es el origen del pensar, del filosofar y de la innovación. Y por decirlo con otro filósofo, no ya de los antiguos, de los modernos. Kant decía que lo que dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Pero volvemos a lo de antes: admiración y respeto. Si no somos capaces de admirarnos de la maravilla que tenemos delante, nunca preguntaremos cómo funciona, y si no preguntamos cómo funciona, nunca sabremos cómo mejorarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener inquietud por aprender, tener humildad por saber que no se sabe, tener voluntad de colaborar con los demás, y tener un líder que nos diga, porque nadie nació sabiendo, y hay otros que sí saben cosas, no porque sean más listos, sino porque vivieron más. Ese liderazgo, tú antes hablabas de las empresas familiares, de las empresas. Ese liderazgo es tan importante como el comer. Si no hay un líder bien orientado, evidentemente vamos a ser capaces de descubrir el Mediterráneo, pero ya está descubierto. Eso no es una innovación. Muy bien. Bueno, pues se ha abierto la veda. Las intervenciones, no sé cómo hacerlo, Fernando, ¿cómo hacemos? Que no sé si levantar la mano, pero no todo se ve. O sea, sí, José Fernando Calderero, acabo de ver. De todas formas, para, a lo mejor, o bien en el chat me ponéis, quiero intervenir y le cedemos. ¿Te parece, Fernando Pavón, que lo hagamos así? Sí, sí, pero bueno, como no somos muchos, también se puede, porque José Fernando creo que Perfecto. acaba de... José Fernando y luego Javier, y seguro que José Manuel va a intervenir. Bueno, venga, José Fernando Calderero. Bueno, ante todo, estoy feliz de estar aquí. Y mientras tanto, he aprovechado para comprar el libro de José Manuel Leceta, que ya lo tengo en ebook, ya lo he comprado, porque el título me ha atraído muchísimo. Yo soy un fan de lo fractal y me parece que es un concepto muy relevante. Yo lo uso muy a menudo en educación. No voy a extenderme porque... Fernando, fuiste decano. Sí, en la UNIR, y tengo una visión de la educación muy, muy concreta. Creo que es muy importante, porque todo lo que estáis diciendo, no quiero yo aquí ahora, intervengo aquí como público, y no quiero yo aquí menguar ninguna intervención, por favor, pero todo esto que estáis diciendo pasa por la educación. Porque al final todo emprendedor, todo dueño, todo presidente de consejo de administración, de comité directivo, ha pasado por las aulas. Bueno, a mí no me gusta unir, hacer sinónimo educación de escolarización, pero no voy a entrar en ese tema. Y creo que la enseñanza, el estilo en el que se mueven nuestros jóvenes en las aulas, que son los futuros, porque supongo que todos los que estamos aquí estamos pensando no en resolver el problema
de España o del mundo del 2021, sino que estamos mirando un poquito hacia el horizonte, ¿no? Y entonces creo que es muy rentable invertir en nuestros jóvenes, en nuestros niños, ¿no? A mí me pesa o me inquieta mucho lo que llamo la enseñanza catabática. Y es ilustres profesores que, como en el viento catabático, que vienen los polos de arriba hacia abajo, le dicen a los niños y a los jóvenes cómo son las cosas, aunque es verdad que en muchos casos lo que están diciendo no es cierto, porque están dando visiones. Por ejemplo, me ha encantado esta definición de Pepe Barta, ¿no? de la economía. Claro, pero lo que le están diciendo por activa y por pasiva es la gestión de lo escaso. Están inculcándoles una lucha, o sea, para prosperar y para que salga adelante tu trabajo, tu empresa, tienes que ser muy duro, muy competitivo, luchar contra... Claro, omne regnum divisum contra sede solhábitos. No va a ser José Luis el único que suelta latinajos, pero claro, porque si no hay ese anclarnos en lo que es realmente el ser humano, que es un ser social, singular, pero al mismo tiempo social, pues no vamos a fragmentar, vamos a convertir el ámbito laboral en un ring, en un combate. Y entonces todos vamos a perder. ¿Qué ocurre con esto? Pues que por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que en las investiduras de doctores honoris causa o cuando doctores, cuando el rector te pone el birrete y te da un abrazo y te entrega el libro de la ciencia, por lo menos en la Complutense, te da una frase del cardenal Cisneros que dice: no olvides que por grande que tu ingenio fuere, debes veneración y acatamiento a la doctrina de tu maestro. Pero, perdón por la coloquialidad, pero ¿cómo narices vamos a innovar si tenemos que acatar la doctrina del maestro? ¿Y si el maestro está equivocado? ¿O si el discípulo ve más lejos que el... Claro, entonces, es captar desde la educación que la ciencia, la realidad, el mundo laboral, no están hechos. Son conceptos, están infieri, son conceptos infieri. Dijo José Manuel Leceta antes, hablando de que más que producto había que ver el proceso también. Claro, el proceso y el concepto, porque si toda teoría científica, todo resultado técnico, todo resultado de la ciencia, resulta que está infieri, está en construcción, siempre habrá un modelo 7.0, 7.2. Y dices, pero ¿esto qué es? ¿Solamente por luchar o por...? No, es que es la realidad de las cosas. Cuando alguien, la cultura institucional de un organismo, de una empresa o de una universidad, es transmitir, pues evidentemente, muerte, porque ahora hay muchas personas, yo veo en el mundo universitario, que denostan la sociedad líquida. Yo creo que todo el tiempo que perdamos en denostar la sociedad líquida es tiempo que va en contra nuestra, porque la sociedad es líquida, siempre fue líquida, siempre se ha estado construyendo todo, siempre se ha estado innovando, mejorando. Hay investigación hasta en teología, investigación. Y claro, eso tiene que ir de la mano, pero a mí me parece que la raíz, voy a ser yo también radical, tendríamos que tener unas buenísimas alianzas entre el sistema escolar y el tejido empresarial. Pero no solamente para que salgan profesionales cualificados, sino para que desde dentro, desde a nivel visceral, haya un espíritu de comprender la realidad como es, y el ser humano es un ser que necesita aportar. Y ya no digo más porque podría estar hablando horas y no... Fernando, quiero dar la palabra a Javier un segundo, tan solo un mensaje, porque como esto lo van a ver muchas personas que luego no van a poder intervenir. Es verdad, tenemos un problema de educación, lo hemos tenido a lo largo de la historia de los últimos siglos en nuestro país, ¿no? Tenemos un problema de educación tremendo. Pero esto no puede servir para que aquellos que nos encontremos con capacidades nos escudemos. O sea, hay que construir a pesar del sistema de educación. Lo digo porque que el Estado, no, los Estados Unidos, la Z, hacer lo que ellos hacen, no lo que dicen.
Javier, ¿qué querías comentar? Yo suscribí el enfoque de, bueno, suscribir las palabras de mis compañeros y también las de José Fernando. Iba un poco por ahí. Yo creo que la clave está en la educación y cómo trasvasar eso a la empresa. Dos cosas. Ojalá, ¿no? Que son cambios como la propia cultura de la empresa que requiere mucho tiempo, pero hay dos cosas que podemos poner en marcha también desde hoy mismo, ¿no? Con nuestros alumnos y en nuestras empresas, que es fomentar el pensamiento crítico, que es uno de los grandes elementos que se ha perdido en la educación, ¿no? En estos años. Pensamiento crítico, ¿no? Que realmente que nos lleven la contraria. Y que las personas, reconocerles el derecho a equivocarse, que es también otra cuestión que en los últimos tiempos, por muchas casuísticas, se va perdiendo, ¿no? Entonces, pues mira, esta tarde, ¿no? Cuando lleguemos a nuestros alumnos, a nuestros colaboradores y demás, la primera oportunidad que tengamos, que aporten pensamiento crítico, que lo desarrollen, que es algo que hay que practicar, ¿no? Al estilo socrático, que diría el profesor Fernández, y derecho a equivocarse, derecho a equivocarse. Javier, muchísimas gracias. Magnífica aportación, la verdad. Sí, José Fernando, muy breve, por si alguno quiere hacer una intervención, le veo a José Manuel ahí con carita de hacer algo. Muy breve, pero es que Javier Camacho me lo ha puesto en bandeja. Acabo de poner en el chat y voy a vender mi producto, voy a hacer como umbral, voy a vender mi libro, voy a hablar de mi libro. En el chat os he puesto un enlace a unas conversaciones sobre el sentido crítico que hemos grabado, hemos desarrollado, el coautor de un libro que se llama Filosofía y Sentido Común, que es un hijo mío conmigo, donde incidimos fuertemente en lo que acaba de decir Javier, que me parece que es radical sobre la radicalidad, es la raíz. O por muy buena docencia que haya, por muy buenos estímulos, mucho bagaje, si no se es capaz de procesarlo críticamente, no hacemos nada. Gracias, Javier, por darme la oportunidad. Fernando, solo un matiz antes de pasarle a José Manuel para que prácticamente se despida. Un matiz, ya que estáis en este plan. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Pero fijaros, hay que llevarlo al seno familiar. Porque ¿cuántas veces en el seno, esto en el mundo judío no es así? Porque el diálogo todavía existe, porque la cena del Shabbat existe. Por cierto, esa comida que heredamos de ellos, y ese concepto familiar que heredamos del mundo judío, porque procedemos del mundo judío, los católicos, los cristianos. En el mundo judío existe el diálogo intergeneracional, porque en la mesa están todos sentados. En el momento en que no hace falta darles de comer, están sentados en la mesa. Para que cometan errores, para que metan la pata. Y cuando un niño pregunta, su pregunta nunca es banal, ni estúpida, ni tonta, ni... Eso no lo puedes comprender ahora, ya más adelante. Porque claro, yo me he encontrado cosas que algunos ya me habéis oído, ¿no? Oye, ¿y qué es la Santísima Trinidad? Mira, niño, ahora mismo no lo comprenderás. ¿Cómo? Ni ahora mismo ni en toda tu vida vas a comprenderlo. Porque es una actitud en la cual no se fomenta el espíritu crítico que en el sentido de buscar, de no conformarse con lo que aparece, sino buscar más allá, con esa capacidad de sorpresa que decía José Luis, ¿no? En la familia. Es que hay muchas cosas por cambiar, pero este coloquio no era para cambiar el mundo, pero veo que vamos camino de sentar las bases al menos para próximos debates. José Manuel, y terminas, algo que José Luis quieras aportar. Bueno, yo iba a felicitarte primero por la elección de los ponentes, con excepción mía, que no estaré a la altura, pero quiero decir, me ha encantado lo que ha dicho Javier y además no conocía al profesor Fernández, pero bueno, tengo que reconocer, puesto que Calderero me da la ocasión de que yo soy alumno de la UNED. O sea, que a lo mejor comprando el libro estás haciendo justicia. Estoy estudiando filosofía, como sabe José, desde hace ya unos años, siendo ingeniero, porque responde a una convicción profunda, ¿no? Y hablabais de educación. Es una cuestión antropológica, como bien se ha dicho. En antropología se habla de enculturación. Y, por tanto, va más allá, como decías, ¿no?, del ámbito estrictamente educativo, ¿no? Sería la fábrica, ¿no?, de la educación, pero es el entorno, ¿no?
Somos animales no políticos, que decía Aristóteles, sino sociales, que decían los estoicos, y estamos en una época helenística. O sea que, y por tanto quería decir a José Luis, que me encantó lo que dijo, estamos muy de acuerdo, y tendríamos que ir en esta transición de la importancia del factor humano, que es todo el mundo lo repite. Yo vengo de un evento hoy, la innovación va de personas, pero es en plural y es en esta dimensión social. Y en el ecosistema que decías tú, es verdad, se puede declinar un ecosistema académico, incluso las universidades hablan de su ecosistema innovador, empresarial, pero también en este entorno más social, ¿no? De creación de cultura innovadora, que decía Javier. Entonces, es un asunto social también la innovación, ¿no? Y es verdad, y como decías, no podemos ser buenos en todo. Esta es la tesis de innovación fractal, que para abordar la complejidad hay que ser humildes, reconocer los propios límites y incorporar la diversidad. Y esto es así en una startup, es así en una organización, es así en una sociedad. Entonces, quería decir, para traducir esta observación en una pregunta, no sé si puedo repreguntar yo aquí, pero hay un profesor de filosofía que es también catedrático de matemáticas, Javier Echevarría, del País Vasco, que propone en un libro suyo que se llama El arte de innovar, propone una teoría, ya existe una teoría de la ciencia y del conocimiento, propone una teoría, una filosofía de la innovación y le da nombre, innología. Bueno, hay que pensar cuál sería ese programa de investigación, ¿no? ¿Qué consistiría esa disciplina de la innología? Es una pregunta que me atrevo a trasladarte, Pepe, y no sé si tendremos tiempo o querrían alguno de los ponentes apuntar en esta línea, ¿no? No sé si te parece que pueda servir para avanzar. Ya digo, en esta idea de las luces al teatro, pero en clave eso, plural, en clave social, etcétera, ¿no? Esto, tenemos un minuto y escaso de respuestas. Si quiere, no sé, José Luis, ¿quieres hacer algún comentario? Date. A esta cuestión exacta que plantea José Manuel no tengo respuesta. Lo que sí digo es que en el marco de la cátedra, el día 6 de julio tendremos a Javier Echevarría en un encuentro que tenemos de profesores y interesados por la ética en el mundo académico, al que quedáis invitados, evidentemente. Y esto me da pie simplemente para decir una cosa más, que enlaza y cierra con lo que habéis dicho ya, Javier y demás. Esto va de personas, pero va de personas en sociedad y va de personas que se educan y va de personas libres, que dije, esa es la clave. Libres que tienen espíritu, no solo como las hormigas, sino que tenemos espíritu. Y el espíritu, esa libertad nos lleva a tener la capacidad de confundirnos y de equivocarnos. Podemos ejercer mal la libertad que tenemos. Y ahí tenemos la dimensión ética, también antropológicamente indispensable. Cómo hacer las cosas bien y cómo hacer las cosas mejor. Y cómo hacer nuevas todas las cosas. Casi nada. Pues eso es fascinante. Eso es fascinante. Lo que tenemos que vender a la gente es el entusiasmo por mejorar uno y mejorarlos a todos. ¿Con qué instrumentos? Con los que tenemos. Uno de ellos especialmente bueno, la empresa. Ahí podemos mejorar mucho. Bueno, pues muchas gracias. He visto que habéis aprovechado al final para vender todos. Yo lamento no tener mi coche de segunda mano en venta porque ahora mismo lo estaría ofreciendo, pero en la próxima coloquio buscaré algo. Tengo un libro ahí. Muchísimas gracias a todos, a los que habéis estado presentes y a los que lo vais a ver luego ya en diferido. Muchas gracias por vuestra atención y espero que haya servido. Tendremos nuevos coloquios. Nada más. Cortamos entonces la esta. Gracias a todos. Gracias a ti. Gracias.